Bienvenidos a Sri Lanka. En este video los voy a llevar a descubrir rincones increíbles, arena dorada, atardeceres mágicos y un ambiente tropical que hace que no quieras irte nunca. Prepárate para recorrer estas playas paradisíacas y uno de los lagos más bonitos del país. Bueno chicos, esta experiencia la comienzo aquí recorriendo las calles de Gale. Y bueno, acá lo primero que encontramos es como un mercado de pescado justo al lado de la ciudad amurallada. Estamos por aquí viendo. Hello. Thank you. Ya no sé qué me está ofreciendo. ¡Wow! ¡Qué grandísimo! Qué fresco, sigue respirando. ¡Wow! Está respirando ese pescado todavía. Sí, se ve muy chévere. ¡Wow! Aquí hay pescados enormes. ¡Me asusté! Había un animal que saltó encima de mí y me caminó por todo el cuerpo. Era muy grande, era verde y yo lo vi aquí y me saltó encima y yo no sentí, después lo vi caminando por todo mi cuerpo. ¡Wow! No, tan gigantote. Aquí el pescado tiene que ser muy, muy económico. Just watching. Big tuna. Big tuna. Yeah. Venezuela. Bueno, seguimos por aquí explorando, justo al lado de la muralla. Hay bastantes como personas vendiendo así con puestecitos en la calle. Aquí venden frutas, por ejemplo. Por allá más. Esto es como una ciudad colonial aquí en Sri Lanka, que es muy muy popular para que vengas a conocer, ya que tiene muchísimos años, un lugar muy fotogénico, lleno de historia también. Y bueno, eso es lo que vamos a explorar hoy. Miren los tuk-tuk. Bueno, por aquí en este momento estoy perdiéndome por sus callecitas, lo cual me gusta mucho. Miren el estilo de la casa como son, como conservan un estilo bastante antiguo. Y bueno, muy muy lindo la verdad. Ahí está Mariani. Siendo foto. Ahí está Mariani. Se están tomando fotos. Thank you. Yo no sé, ya. Tomando fotos para un examen de universidad. Yo tenía pena. Yo al inicio como... Yo pensé que ella me iba a vender unas fotos o algo así, pero solo quería unas fotos y ya. El clima aquí en Sri Lanka es un poquito sticky, pero igual está bien, está delicioso. Así que si me ven la cara como sudando y eso, yo no soy una chica tampoco de estar maquillándose a cada ratico. Y bueno, este pueblito fue construido en el siglo XVI por portugueses y fue completado por holandeses. Pero hay un lugar, un faro, que me parece como que interesante porque fue construido por británicos. Entonces yo creo que aquí han metido mano muchísimas personas, por eso lo hace un pueblito tan especial. Tiene algunos museos y lugares muy muy chéveres para que entres, te pierdas. Está súper cool. Miren este carro como es de bonito. Hay muchas tiendas de ropa, café y restaurante como para que vengas aquí a pasar el día, a relajarte, y tenemos playas muy cerca también que más tarde vamos a ir a conocer. Este pueblo queda a 2-3 horas de Colombo. Es muy chévere venir acá por medio de tren, es rápido y aparte pues vas viendo lugares increíbles. Y bueno, ahí les dejo esa recomendación. Bueno, y este faro que vemos aquí atrás, el faro de Gode, fue construido en 1848. Es el faro más antiguo aquí de Sri Lanka y ha ayudado por siglos a guiar a muchísimos barcos. La gente viene acá, se toma un par de fotos y camina también por sus murallas que están por acá, que queda justo al lado del mar. La verdad es una vista increíble. No touch. Okay, touch us. Just the tie. Yes. Thank you. Bye.
En el casco histórico hay muchísimos restaurantes y nosotros encontramos uno en donde hicimos nuestra parada necesaria para tener nuestro almuerzo. De almuerzo me pedí un delicioso curry de pescado blanco. Este es coco, viene picante y pan también para comerme con el curry. La comida en Sri Lanka, el sazón, la verdad me encanta. Es uno de mis favoritos. En esta oportunidad quise desmenuzar el pescado y me lo comí así, untado con pan. Muy rico. Ok, ya me está lloviendo. Miren, por aquí pueden caminar fácilmente por las murallas. Estamos buscando en este momento un campo de cricket. Cricket es el deporte nacional de acá. Entonces vamos a por ello. A ver dónde es. Y bueno, aquí sí entramos al estadio, miren. No hay partido esta vez. Pero bueno, al menos lo visitamos. Es bastante famoso aquí en Sri Lanka y en todo el mundo para los jugadores de cricket. El club de cricket es bastante grande, tiene hasta un bar. Bueno, esta vez no había partido, pero en la parte de afuera sí, así que decidí hacer una parada y verlo un ratico. Continué mi camino, ahora sí, para conocer las hermosas playas de esta parte de Sri Lanka. Ok chicos, otro lugar que me vine a visitar después del pueblo aquí en Sri Lanka, súper interesante, es esta playa que se llama Mirisa Beach, que está preciosísima la verdad. El agua que estoy sintiendo en mis pies en este momento está súper deliciosa. Esta es una playa de arena color dorada, miren el mar tan cálido, tan rico que se ve. Gente aquí está pero emocionada disfrutando del mar y la temperatura. Muchos locales, bares, restaurantes y todo eso. Lo que sí es que tienen que hacer reservación con anticipación porque muchas camas de playa no están disponibles. Y bueno, las camas aquí de playa cuestan 2.000, lo cual me pareció bastante elevado para hacer aquí en Sri Lanka por persona. Y bueno, las camas son súper pequeñas y así. Bueno, en fin, lo mejor sería como que reservar una cama en un restaurante y pagar la consumición y todo eso. Bueno chicos, aquí me voy a quedar un ratico, la verdad estoy como explorando esta playa. Es así, tiene una isla allá donde la gente sube y pues tener un mirador bien chévere. Y bueno, nosotros estamos viendo dónde podemos encontrar un lugar donde quedarnos un poco más de tiempo. Aquí no, porque tiene que ser como que en el sol completamente y no queremos eso. Así que bueno chicos, aquí me quedo nada más un ratico, explora y nos vamos a conocer otra playa. Bueno chicos, estamos aquí en Weligama, lo cual es esta playa que tiene un agua con unas temperaturas increíbles. Esto fue una parada segura que hicimos antes de ir hasta la otra playa, lo cual tiene esta isla que es súper preciosa, construida por un aristócrata llamado Maurice Talbot en 1920, lo cual soñaba con tener un paraíso tropical y por esa razón fue que hizo esta isla. Esto es una villa allá adentro, muchachos, es increíble y la podemos cruzar caminando. Vamos a ver si llegamos hasta allá y nos tomamos alguna foto, lo cual no me molesta porque el agua está deliciosa. Veo que el agua le llega nada más a las rodillas a las personas, entonces súper cool muchachos, acompáñenme. Bueno muchachos, por aquí estamos cruzando a la isla paradisíaca. Yo también construiría una isla así. Miren, lo malo es que como que dañó la naturaleza esos cables ahí, ¿ves? Pero está bien. Muy lindo. Está rodeado por vegetación. La entrada es muy linda. Y miren la vistaza que se ve desde aquí. Una belleza total. Gente jugando allá. Me gusta mucho. La verdad, esto es una parada segura, necesaria. Aquí en Sri Lanka, cuando yo pasé por aquí, como te dije, tengo que parar aquí porque es que me parece muy interesante esta isla. Aparte vi una foto en internet donde aparece un elefante hasta cruzando por aquí, es una locura. Y bueno, esta isla se llama Taprovane Isla se llama. Acá, ahí está el nombre. Muy linda.
Bueno chicos, hay que ganas de entrar a esa isla, de verdad, tiene que ser increíble por dentro, pero está cerrada. La gente solo se está tomando foto ahí en la puerta y ya, yo me tomé esta grandiosa foto. Y ahora sí chicos, desde aquí nos vamos a ir a conocer otra playa. Un punto importante que les quiero comentar es que estas playas son buenísimas para ver ballenas, delfines, lo cual me parece increíble, pero es por medio de excursión. Pero puedes hacerlo aquí, aquí en Sri Lanka eso es posible. Pero bueno, aquí recorriendo las playas del sur-suroeste y playas de surfistas, playas de vibra, playas muy lindas. Aquí continuamos chicos. Bueno chicos, y otro lugar que vine a visitar es la playa de Mirigama. Acá está, estoy en un barcito ahí en una cama, me compré un coco, costó 250 y bueno, por aquí estoy disfrutando de ese lugar. Aquí sí nos vamos a quedar un ratico, es una playa más tranquila, relajada. Y bueno, ya bajó un poquito también el sol que está bastante potente. Creo que agarré bastante color solo en un momentico. ¿Qué voy a hacer aquí en esta playa? No me voy a quedar quieta, solo estoy descansando un poco, pero en realidad voy a ir a hacer snorkel en un rato. Estoy buscando dónde alquilar máscara o algo, porque aquí hay tortugas, muchachos. Tortugas muy lindas. Estas playas me gustan mucho porque tiene muchísimas tortugas y la gente las cuida. Hay muchísimas reservas de tortuga también. Por ejemplo, este bar se llama Paradise y tiene reservas de tortuga adentro. Bueno, me parece súper genial eso. Este coco está muy dulcito. Esta playa está muy cool para que vengan a relajarse, a estar aquí tranquilos, a leerse un libro, a compartir. Tiene bares, restaurantes, aunque los restaurantes no son como tan económicos, la verdad. Pero bueno, para disfrutar un rato, playas populares de aquí de Sri Lanka, estas que venimos conociendo hoy. Así que bueno chicos, nos quedamos aquí un rato y vamos a seguir conociendo más de esta hermosa isla. Bueno, ya fui a hacer el snorkel y eso, pero la verdad estaba muy como que turbio el agua. Y bueno, que les cuento que había muchísimos erizos también en algunas piedras súper gigantes y me entró un miedo que bueno, mejor dicho. No vimos en esta oportunidad tortugas, pero aquí se pueden encontrar fácilmente. Hay muchísima gente también haciendo snorkel, entonces se los recomiendo bastante si vienen a esta playa. Mientras chicos, vamos a ir a conocer otra. Hoy es un día de playa en donde yo les estoy mostrando como que algunas, todas muy populares, eso sí. Y bueno, ustedes deciden cuando vengan acá a cuál playa quieren visitar. Bueno chicos, al final me quedé en Mirigama pasando el resto del día, lo cual me encantó muchísimo haber estado allí en esa playa tan tranquila. Les cuento que ahora estoy aquí en este lugar que me encontré en la carretera, porque es que aquí me llamó la atención de que los pescadores están arriba de unos palitos. Es increíble la forma en cómo pescan acá, se ve muy hermoso con el atardecer, miren eso. Aprovechando la oportunidad de que había un hermoso atardecer, decidí tomarme unas fotos en el zanco como lo hacen tal cual los pescadores que viven aquí en Sri Lanka. Yo pensé que los señores que estaban allá atrás estaban pescando, pero en realidad era una fachada para que la gente viniera y se tomara fotos en este lugar. Yo les voy a recomendar que antes de tomarse fotos en este lugar, pregunten muy bien los precios que los chicos que te están ayudando te van a cobrar, porque da la casualidad de que una vez que terminan las fotos, ellos te van a cobrar la cantidad de dinero que ellos quieran. Yo no estaba al tanto del precio porque no pregunté y caí en la trampa turista. Así que por unas fotos que ellos no tomaron, simplemente por ser parte de esta fachada y porque me ayudaron, me cobraron $10 por un par de minutos nada más. Así que les dejo esa recomendación para que así ustedes no caigan como yo en una trampa turista. Y bueno chicos, este es el momento de decirles gracias por acompañarme en esta experiencia una vez más aquí en Sri Lanka, por sus hermosas playas, por la hermosa costa. Para mí fue un placer haber estado aquí en Sri Lanka. Ya pronto vamos a ir a conocer otro país. Espero que ustedes me acompañen muchachos. Así que gracias una vez más por estar conmigo siempre en mis experiencias. Nos vemos en un próximo video. Chao.